Nuevamente un gusto el poder venir a la mesa de nuestro Padre y poder participar de sus verdades, ¿no? De su gloriosa palabra, de su Hijo Jesucristo. Y es un privilegio realmente el poder estar en este lado de la pantalla y poder llevar el mensaje del Señor, ¿no? Pienso que el Señor pone en cada uno de los que nos disponemos a compartir su palabra, pues el qué decir. Y hoy día, pues no es la excepción. Así que pido a mi Señor que sea Él el que lleve la palabra, el que ponga su verdad en cada uno de ustedes y de mí, y poder participar de lo que Él quiere que nosotros participemos, que es de su mesa todos los días, 24/7, no solamente el día domingo, sino todos los días. Sea una invitación perenne en que nosotros hagamos a nuestro Padre y que podamos disfrutar de lo que Él nos tiene preparado. Pues el día de hoy vamos a hablar un poquito de sabiduría divina, sabiduría humana. Es un tema bastante complejo y demasiado importante porque toda la gente intrínsecamente está buscando muy adentro de nuestro ser, muy adentro de cada uno, una conexión con Dios. Y en su búsqueda, pues recurrimos a cantidad de métodos, ¿no? Cantidad de libros, y nosotros podemos constatar en las librerías que vemos, pues las estanterías llenas de libros, y libros de todo tipo, ¿no? Libros que te ayudan en todo sentido, en el crecimiento de todo sentido, ¿no? Pero hay libros, muchos libros de autoayuda, y recurrimos, pienso que yo y todos los que estamos aquí hemos recurrido a libros, ese tipo de libros, ¿no? Pensando en que vamos a encontrar realmente lo que buscamos, que vamos a encontrar a Dios ahí. Pero la gran mayoría de estas estanterías, por decir en su totalidad, vienen, ¿sí? O contienen sabiduría humana, pero no contienen sabiduría divina. Y esta sabiduría humana fortalece, pero fortalece nuestro intelecto y fortalece nuestra carne. Entonces es muy diferente, y no estamos diciendo con esto en que es malo ir a leer los libros, ir a una biblioteca, ¿no? Porque es conocimiento, ¿no? Conocimiento, y estamos en donde necesitamos tener también esa clase de conocimiento. Pero tenemos que nosotros jalar mucho al conocimiento divino y no al conocimiento humano, que es lo que todas las librerías realmente nos ofrecen. Es edificar la carne, edificar nuestro intelecto, nuestra inteligencia, y la cosa no va por ahí. Las cosas del Señor son espirituales, la búsqueda es espiritual, y el Señor no está en una estantería, no está en una librería. El Señor está en la estantería de mi corazón, el corazón de cada uno de nosotros. Ahí es donde tenemos que buscarlo, ahí es donde podemos encontrarlo, y ahí es donde vamos a tener esas vivencias divinas, de la cual todos somos llamados a vivirla, ¿no? Eh, en el Salmo 1:1 nos dice esto desde el comienzo mismo, nos dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Eso significa que en la sabiduría humana hay consejo. Claro que hay, por supuesto que hay consejo, pero aún así, el hombre que no sigue la sabiduría del mundo es dichoso y bendecido. Eso es lo que está diciendo nuestro Padre en esta maravillosa palabra. Al mismo tiempo,
Si su deleite está en Jesús y medita en él de día y de noche, nos dice el Salmo 1:3, que es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan, porque todo cuanto hace prospera. Miren qué maravilloso esta promesa del Salmo 1:3 para nosotros en estos días. Pues hermanos queridos, pongamos en práctica el consejo del que sigue a Dios y no el consejo del que sigue al mundo. Y nosotros podemos constatar que todo lo que nosotros hagamos prospera, porque tenemos al Dios que hace posible esa prosperación en nuestra vida, en todo tipo, ¿no? Y para poder entender un poquito más de qué se trata la sabiduría divina y esta manera de prosperar, lo que nos está hablando en estos salmos, pues vamos a ir un poquito a analizar la historia de José, este personaje que todo el mundo conocemos, ¿no? Es una historia muy interesante y que nos traslada realmente ahora a los tiempos que estamos viviendo nosotros ahora. José, el 11º hijo de los 12 que tuvo Jacob, su madre, la madre de José, Raquel, y Raquel era la esposa más amada por Jacob. Lo amaba a José más que a sus otros hijos, porque amaba mucho más a su esposa Raquel. Y ello produjo una envidia entre sus hermanos. Le decían, bueno, ¿por qué esta diferencia con él? Entonces empezaron a tener ese sentimiento, ¿qué hacemos y qué hacemos y qué hacemos con él? Un sentimiento de envidia que no nos trae a nada bueno, ¿no? Ellos, sus hermanos, un día que tuvieron oportunidad y José fue a visitarlos, a verlos ahí en el campo, y le quitaron su hermosa túnica con violencia. José tenía una túnica hermosa que había sido dada por su padre, ¿no? Mientras José luchaba por quitarse, por librarse de sus hermanos, ellos lo arrastraron a un pozo que había cerca de ese lugar y lo echaron una oscuridad muy profunda, dice la palabra. Imagínense ustedes ese cuadro de un muchacho joven despojado de su ropa, ¿no? De su túnica, que para ellos significaba mucho el ropaje, despojado y tirado a un pozo oscuro sin alguna opción de poder salir de ahí. Y lo peor es que todo esta trama y todo lo que sucedió fue hecho por sus hermanos, hermanos de su propia carne, de su propia familia. Imagínense ustedes el dolor que debió haber sentido este muchacho en todo este evento, ¿no? Trágico. Entonces, aquí nosotros podemos hacernos una gran pregunta y parecería el final de José, ¿no? O sea, echado en un pozo sin opción a salir es el final. Entonces, la pregunta es, ¿era el final para José? ¿Sí? Pues visto en el plano natural, seguramente sí parecía ser el final de José, pero ese no era el final de José. Ese solamente era el principio de lo que se le venía a José. El Señor todavía no había terminado de cumplir su plan con él. Todavía no lo había terminado. Hermano querido, el Señor está contigo. El Señor estaba con José.
José no tenía absolutamente nada y lo único que tenía era la presencia del Señor con él. Y de esa presencia él dependía para que manifestara su presencia, para que manifestara el poder de Dios y para que manifestara su gloria. Ese era el propósito, manifestarle a quien él tenía. Entonces aquí nosotros estamos viendo que no se trata de lo que tú tienes, no, hermano, se trata de a quien tú tienes. Y eso es lo que distingue. ¿A quién tú tienes? No la cantidad que tú tengas. ¿A quién tú tienes viviendo aquí dentro de tu corazón? Eso es realmente lo que necesitamos tú y yo, queridos hermanos, una manifestación de su presencia en todo lo que hagamos, absolutamente en todo lo que hagamos. Porque una cosa es tener su presencia, ¿sí? Y en este caso, miren, todos los cristianos la tienen, porque han aceptado como Señor y Salvador a, a Jesucristo. Entonces, todos tenemos la presencia. Pero cuando su presencia se hace manifiesta en nuestra vida, ahí, ¿qué es lo que pasa? Ahí es lo que brilla, brilla su gloria con una luz propia, ¿no? Con la luz de Jesús a través de mí. Esa es la diferencia. Y regresando a la historia de José, hasta Potifar, recuerden ustedes quién era Potifar, ¿no? Era pagano, hasta Potifar pudo verlo. Y no olvidemos que Potifar era el patrón de José. Potifar no creía en Dios. Potifar era un egipcio que adoraba a dioses, a toda clase de ídolos. Pero cuando la presencia manifiesta del Señor brilló con su gloriosa luz a través del trabajo de las manos de José, ¿qué creen que pasó? Pues ese hombre pagano adoraba a ídolos, pero viendo esa manifestación de la presencia de Dios en vivo y en directo, ese hombre pagano que no creía en Dios pudo ver unos resultados tangibles de la unción especial, del poder y la bendición del Señor en la vida de José. Miren hasta dónde tiene alcance y qué importante es poder manifestar a quien tenemos nosotros dentro. Porque así las demás personas, los que están a nuestro alrededor, lo van a ver. Esa es la manera de comunicar el Evangelio. Porque van a decir, bueno, estoy viendo esto en esta persona. Estoy viendo que todo lo que hace, pues, prospera. Esas personas van a venir a creer. Claro, movidas por el Espíritu. Pero nosotros manifestando esa presencia de a quién tenemos nosotros en nuestra vida. Manifestando al mundo, ¿no? Potifar se maravillaba de las cosas que hacía José y no podía más que reconocer que el Señor estaba con José y que lo había prosperado absolutamente. Y en Génesis 39:3 vemos y afirma que el Señor hacía que le fuera bien en todo. Qué maravilloso versículo
Hermano, todos queremos que nos vaya bien en todo, que nos vaya bien en salud, en economía, que nos vaya bien con nuestra familia, que nos vaya bien con nuestro alrededor. Todos queremos que nos vaya bien. Busquemos sabiduría para que esto que vivió José sea una realidad también ahora en la vida de cada uno de nosotros. Hermano, Cristo tiene infinito interés en que tú prosperes, ¿sí? Infinito interés. Pero claro, hay una gran pregunta, ¿no? ¿Por qué vemos que todos los cristianos que conocemos que deberían tener ese tipo de éxito, pues no lo tienen? ¿Por qué? Hermanos, sin Él, sin Cristo, no podemos, imposible. Y sin nosotros, Él no lo hará. ¿Ven qué importante es estar en Él? Porque sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Y Él sin nosotros, Él no lo hará. Porque Él pide permiso para poder obrar en la vida de cada uno de nosotros. Él nos pide permiso y nosotros estamos otorgándole ese permiso a nuestro Padre para que trabaje en la vida de cada uno de nosotros. Pues esto significa que nosotros necesitamos reconocer el hecho de que si no dependemos de Jesús, no puede haber un éxito real. No lo puede haber. No puede haber un éxito perdurable y un éxito permanente, porque de pronto sí puede haber un éxito momentáneo, ¿sí? Hay muchos de esos éxitos aquí, pero un éxito real, permanente, duradero, solamente cuando dejamos que el Señor lo haga. Sin Él, nosotros no podemos, imposible. La palabra del Señor nos dice que a menos que el Señor edifique la casa, en vano se esfuerzan los constructores. Los creyentes que quieren la prosperidad del Señor. El Señor es próspero, ¿no? El Señor dueño absolutamente de todo. Pero esos creyentes necesitan reconocer esta gran verdad que acabamos de decir y empezar a depender de Cristo y únicamente de Él. No hay otro camino, no hay un atajo, no hay. Hay un camino, hay una verdad y hay una vida. Yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy. Ese es nuestro Padre, ese es el Hijo por el cual tenemos esa entrada hacia ese cielo maravilloso. Ese cielo maravilloso es nuestro Padre aquí, en el corazón. Padre, Hijo, Espíritu Santo, viviendo en el corazón de cada uno de nosotros. Querido hermano, mantengamos los ojos puestos en Cristo, que en Él encontraremos toda la sabiduría que necesitamos. Y la Biblia nos dice, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es lo que necesitas, hermano querido, para que te vaya bien. Sabiduría y conocimiento. Cuando Jesús estaba aquí, estaba en la tierra, aquella época, jamás él tuvo una situación o vivió una situación en la que le faltaría sabiduría. Nunca. Por eso la gente le seguía, no era espectacular las salidas y lo que decía nuestro Padre.
quedaba sonando en la mente y en el corazón de las personas, esa palabra maravillosa, ¿no? Entonces, mira lo que pasó cuando los fariseos le llevaron a la mujer atrapada en adulterio y le llevaron a Jesús. Entonces los fariseos acuden a Jesús y empiezan a citar la ley, ¿no? Diciéndole, maestro, y a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Qué gran pregunta y qué gran dilema, ¿no? Que se le vienen y se le cargan a Jesús. Ellos pensaron que habían logrado atrapar a Jesús en un dilema, porque si les decía que le apedrearan a la mujer, podían acusarlo de no mostrar perdón y gracia que él predicaba. Y si él decía que debían apedrearla, entonces la acusarían públicamente de violar la ley de Moisés y podrían enjuiciarlo por ella. Entonces, habían dos situaciones muy inteligentes, estos fariseos, ¿no? Muy inteligentes humanamente, venir a ponerle una trampa al Señor de señores pensando en que lo iban a hacer caer. Los fariseos tal vez estuvieron muy confiados en que por fin habrían logrado con éxito tenderle esa trampa a Jesús. Por eso confrontaron a Jesús con esa mujer en el área pública que estaba rodeado al todo el templo. Había cantidad de gente, ¿no? Y era una excelente oportunidad para poder echarle mano a Jesús. Querían avergonzarlo ante las multitudes que habían acudido a oír sus enseñanzas. Pero observemos en este punto la sabiduría de Jesús. Sencillamente les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Qué sabiduría tan grande de nuestro Padre, conociendo el corazón de los fariseos, con lo que él le sale, ¿no? Entonces los fariseos que habían ido con la intención de tenderle una trampa, empezaron a alejarse uno a uno y sin decir palabras, porque nadie se sentía limpio. Claro, la conciencia, ¿no? Ahí está la conciencia hablando a la carne y por lo menos haciéndole sentir mal. Pues cada uno se apartó, se fue y no quedó absolutamente nadie. Ahora, en esa escena que acabamos de ver, ¿quién era la única persona libre de pecado? Esa persona libre de pecado era Jesús, el único. Pero en vez de condenar a esta mujer, silenció a sus acusadores y les mostró su gracia. Miren qué sabiduría de nuestro hermano maravilloso. Y él le pregunta y le dice, mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no peques más. ¿No es maravilloso saber, hermanos, que el ser más poderoso del universo
es también el más bondadoso y el más lleno de gracia y el que más perdona. Aquí podemos verlo, ¿no? Qué sabiduría de nuestro amado Jesús. Es vital, hermanos queridos, saber que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no, sino que envió para salvarlo. Eso es vital nosotros poder entender. El Maestro no vino para condenar a nadie, no, vino para salvarnos, para darnos libertad, para darnos vida. A eso vino. Y al darle a esa mujer el regalo de la no condenación, le concedió el poder de ir y no pecar más. Hermanos queridos, de la misma manera, que con esta mujer, la gracia de Jesús en nosotros nos lleva a arrepentimiento, sí, y nos da poder para vencer los errores que nosotros cometemos todos los días. Sí, nos da poder para vencer, porque el poder no viene de mí, el poder viene de Él, de la persona que vive dentro de mí. De Él viene el poder. Entonces, no se trata de lo que tú tienes, hermano, se trata de quien tú tienes. Y eso tenemos que metérselo en nuestro pensamiento, en nuestra cabeza. Y tener la seguridad a quien yo tengo viviendo adentro. Amados, nuestro hermano Jesús, cuando vino a la tierra, cuando fue el momento de mostrar ternura, fue infinitamente tierno, compasivo, amoroso. Cuando fue momento de voltear las mesas de los que cambiaban dinero, lo hizo también. Y lo hizo con fuerza, lo hizo con pasión. No le amedrentaron los intentos de los fariseos por tenderle trampas. Y siempre, siempre fluía de él sabiduría, esa sabiduría divina. Ese es Jesús, hermanos. ¿Y tú estás en él? Esa es la pregunta también. ¿Tú estás en él? ¿Esta persona está viviendo en ti? Esta persona con estas capacidades maravillosas, de las cuales ahora tú también eres beneficiario. Así como él es, soy yo. Que dice la palabra. Entonces, entrar en Cristo significa que nosotros somos nuevas criaturas. Y cuando estamos en Cristo, somos bendecidos, pero bendecidos con toda bendición. Cuando estamos en Cristo, estamos en el lugar santísimo, en el lugar santísimo, en el lugar secreto del Altísimo. Y estamos protegidos. ¿Y protegidos de qué? De todo, absolutamente, todas las acechanzas del maligno. Esa protección nosotros la tenemos con Jesucristo. Cuando estamos en Cristo somos cabeza, manos, no somos cola. Estamos por encima, no estamos por debajo. Mire tanta bendición, tanto que se nos da. Ya la tenemos, ya estamos conscientes de lo que tenemos nosotros dentro y podemos empezar a vivir esa vida maravillosa. Y la palabra de Dios nos dice, pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios
ha hecho nuestra sabiduría. Es decir, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Esas tres cosas encierra la sabiduría. Y nosotros ya lo tenemos. En Cristo está la sabiduría. Entonces, lo que yo tengo que preguntarme no es si yo soy justo o santo a los ojos de Dios, hermanos, sino, ¿es justo Cristo a los ojos de Dios? ¿Es santo Cristo a los ojos de Dios? Pues cuando estás en Cristo, eres como Cristo. Así tú eres. Santo, justo. Esa es la verdad que el Señor quiere que nosotros asimilemos, hermanos queridos. No tienes que dejar que tus circunstancias te intimiden. Sé que las circunstancias del día al día es complejo, ¿no? Pero ni siquiera eso nos tiene que intimidar. Cuando estés, hermano querido, frente a los gigantes de la carencia económica, a los gigantes de la enfermedad, a los gigantes de la depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier gigante que puedas estar enfrentando, eso ya no debería tener peso para ti. Porque si tú estás ubicado en el lugar santo, entonces esto no debería pesar en ti. Todas las bendiciones que registra la palabra de Dios son tuyas hoy. Ese es el regalo del Señor, sus bendiciones. En Cristo están todas las bendiciones, hermano querido. Y la Biblia dice, la oración del justo es poderosa y es eficaz. No tienes que desear ser justo, ni buscar a un justo para que ore. A veces, ¿no? Hermano, tú estás un poco más cerca, me puedes ayudar con oración, ¿sí? Que todavía no me siento justo para que el Señor me pueda escuchar, eso es lo que se está diciendo. Así como Jesús es justo, tú también lo eres. Tú también lo eres. Eso significa que puedes orar y tener una confiada expectativa de que tus oraciones van a ser escuchadas. Por supuesto que las oraciones de los demás tienen peso también sobre lo que necesitamos y sobre lo que queremos. Pero primero son mis oraciones, primero son las mías. Una oración sin ese velo, ubicándome en el lugar de Cristo, en el lugar justo. Y la Biblia dice, no recibes porque no pides. ¿Por qué no pides? ¿Por qué no pides sabiduría? ¿Por qué no pides entendimiento? ¿Por qué no pides que el Señor, una vez tú ubicado en el lugar que corresponde de hijo, empiece a manifestarse en tu vida? Eso sería el camino más adecuado, ¿no? Eres libre de ir ante el Señor y reclamar sus promesas para ti, hermano querido. Hay miles de promesas en la palabra. Pero a veces creemos que no son para mí. Cuando hayamos fallado, peor todavía, ¿no? Si yo fallé, esa promesa no me corresponde. No, hermano. Cuando hayamos fallado, incluso en ese momento, es cuando más esa promesa me corresponde. Más tengo que hacer la mía.
Y Dios quiere que nosotros nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, un regalo, un favor que nosotros no lo merecemos. Pero ¿cómo quiere que me acerque? Teniendo la seguridad de justicia en mí. Si todavía yo no tengo la seguridad de que yo soy justa porque Cristo es justo y que tengo que hacer cosas para ganarme esa justicia, todavía no se me ha revelado la verdad, todavía no tengo discernimiento, mucho menos sabiduría. Así que asegúrate de estar creyendo bien hoy mismo, mi hermano querido. Ubiquémonos en el lado correcto, ¿sí? En el lado correcto y veamos, pues, dejemos de trabajar, dejemos de que el Señor haga en mí lo que tiene que hacer según sus propósitos. En 1 Corintios 1:30 nos registra que Cristo es hecho nuestra sabiduría, primero, y luego nuestra justicia, santificación y redención. Miren el orden. Cristo es hecho nuestra sabiduría. Primero se pide la sabiduría y luego vienen las demás cosas, un paquete entero. Y como la sabiduría es primero, Jesús como nuestra sabiduría es lo más importante. Y hay una diferencia entre sabiduría y conocimiento. El conocimiento, estamos hablando del conocimiento humano, el conocimiento intelectual. Ese conocimiento nos hincha de orgullo. Puede volvernos a veces hasta arrogantes, ¿no? Orgullosos, porque yo me conozco toda la Biblia, pues no. O sea, me lo sé todo, versículos de memoria, me los conozco. He leído libros, cualquier cantidad de literatura, me los conozco. Viene esa arrogancia y ese orgullo que son de la carne. Pero la sabiduría nos hace deseosos de aprender y nos hace humildes. Y no estoy hablando en humildad, en ser una persona sencilla, ir a comer en una ollita de barro o vestirme sencillo, porque yo soy sencilla, ¿no? Esa no es la sencillez. Sencillez es reconocer la obra de Cristo en mi vida. Eso es sencillez. Entonces, hermanos, podemos leer muchísimo y acumular cantidad de conocimiento, pero aún así carecer de sabiduría. Y tampoco te vuelves sabio solo porque envejecí o tengo más experiencia en la vida, ¿no? Bueno, en la sabiduría humana se dice, bueno, el viejo sabio por bien, pero nada que ver, ¿no? La vejez no es sinónimo de sabiduría tampoco. Miren, la sabiduría no es natural. No importa, hermano, si eres joven, si eres niño, si eres viejo, y si tienes o no tienes experiencia en la vida, si has estudiado en la universidad o no, si tienes un masterado o no lo tienes, ¿no? Es que eso no importa. La sabiduría viene de la gracia de Dios. De ahí viene la sabiduría. Un regalo cuando nosotros tenemos un corazón predispuesto a oír, un corazón enseñable. Y en Efesios 1 del 17 al 19, el apóstol Pablo registra la oración que pronunció la iglesia de Éfeso, ¿no?
Me gustaría leerla un poquito para poder entender el mensaje que él quería dar a su iglesia en Éfeso. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Según estos versículos, el espíritu de sabiduría y revelación está en el conocimiento de Jesús. En el conocimiento de Jesús. Cuando más conocemos a Jesús y tenemos la revelación de su gracia, de su amor, de lo que hizo, cómo me rescató, pues más tendremos espíritu de sabiduría. Por ahí va. Notemos que cuando Pablo oraba esto por los creyentes de Éfeso, estos creyentes ya estaban llenos del Espíritu Santo. Pero aún así, Pablo oraba a Dios para que les diera el espíritu de sabiduría y revelación, de modo que conocieran mejor a Jesús. Hermanos, una cosa es tener el Espíritu Santo dentro de ti, porque muchos, mayoría, los creyentes ya lo tenemos, nacido de nuevo, tenemos un Espíritu Santo. Pero es diferente permitir que el que está en ti fluya y como espíritu de sabiduría y revelación. Eso es diferente. Pues ya tienes el Espíritu Santo. Amén. Ahora permitamos que ese espíritu que vive en nosotros fluya, pero fluya como espíritu de sabiduría y revelación. Cuando el Espíritu Santo te guía en la sabiduría de Jesús, hermano querido, no hay situación imposible ni problema que tú no puedas solucionar, ni crisis que no pueda vencerse cuando estamos en la ubicación correcta. La sabiduría de Cristo en ti te ayuda, ¿y sabes a qué? A navegar a salvo. Pueden venir torbellinos, pueden venir tormentas, pueden venir ventarrones, sí, pero estás a salvo. Esa es la gran promesa. Y a navegar a salvo en todas las circunstancias de tu vida, hermano. De ahí la importancia de venir a obtener esto que el Señor nos quiere regalar. Sabiduría en primer lugar. Y para hablar de sabiduría también, pues, la Biblia está plagada de nombres de los cuales podemos pasarnos mucho tiempo hablando. Pero en Salomón nosotros encontramos sabiduría enorme y es importante poder citarlo porque estamos hablando del tema. Entonces echemos una miradita a la vida de Salomón, que es muy importante. Salomón cuando asume el trono, Salomón hijo de David, cuando asume el trono, era un jovencito, tenía solamente 18 años. Era el sucesor de su padre, el rey David. Salomón no estaba lleno de sabiduría para ese entonces.
Cuando llegó al trono, llegó humanamente, ¿no? Me imagino que a esa corta edad, 18 años, ser responsable de toda una misión, wow, o sea, debe haber sido tenaz para este muchacho. No sabía qué hacer ni dónde ubicarse. Entonces Salomón tenía un corazón muy sincero y esa era una gran diferencia. Vino al trono sin sabiduría, pero con un corazón sincero, un corazón amplio, abierto, humilde, que quería aprender, que quería gobernar. Salomón fue al monte Gabaón, donde estaba el tabernáculo de Moisés. ¿Para qué fue? Pues para ofrecer 1000 holocaustos al Señor. Allí el Señor se le aparece en un sueño y le dice a Salomón, pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras. ¿Qué hubieses pedido tú, hermano, si es que eso hubiese sido tu caso? El Señor se te aparece en un sueño, Eugenia, pídeme lo que quieras. Oh, o sea, una lista enorme de pedir cosas, ¿no? Según nosotros, cosas que las necesitamos. Miren, él no pidió riqueza, tampoco pidió que todos los hombres le honraran, ¿no? No pidió nada de esas cosas que normalmente el hombre quiere. En cambio, le dijo al Señor, yo te pido sabiduría y conocimiento para gobernar a este gran pueblo tuyo. De lo contrario, ¿quién podrá gobernarlo? Salomón sabía que si no tenía la sabiduría y el conocimiento que viene de lo alto, no podía con el pueblo de él. Por eso pide sabiduría y conocimiento. La Biblia registra que al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición. Y el Señor respondió, ya que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he hecho rey, y no has pedido riqueza, ni bienes, ni esplendor, y ni siquiera la muerte de tus enemigos, o una vida muy larga, pues te las otorgo. Pero además voy a darte riquezas, voy a darte bienes y esplendor, como nunca los tuvieron los reyes que te precedieron, ni tampoco los tendrán los que habrán de suceder. Miren cómo vino una petición, solamente quería sabiduría y conocimiento, y se le vino un paquete encima, se le vino todo un combo, absolutamente todo. Y dijo, no me pediste riquezas, no me pediste gloria para ti, yo te la doy. Te doy sabiduría, conocimiento, y aparte, todo lo que no me pediste es tuyo. Todos sabemos qué llegó a ser Salomón. El primer libro de Reyes nos cuenta que Salomón le dijo al Señor, yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar este gran pueblo tuyo? Por eso, hermanos, que cuando Salomón pedía sabiduría y conocimiento, estaba pidiendo discernimiento. ¿Y saben qué es discernir? Es oír. Oír es discernimiento. Salomón había pedido un corazón dispuesto a oír,
Qué importante es oír, escuchar. ¿Qué estamos escuchando nosotros ahora? ¿Estoy escuchando la voz del Espíritu del que mora en mí? ¿O estoy escuchando la voz del que mora en el mundo? ¿Dónde está ubicado mi corazón? Un corazón que oye al Espíritu y a Dios y que fluye con su guía y que lleva toda la verdad, es el corazón de Salomón. Y tiene que ser el corazón de cada uno de nosotros. Necesitamos un corazón que escuche la sabiduría de Dios para que su sabiduría fluya en todos los aspectos de nuestra vida, mi hermano querido. Creo que ese mismo pedido que en ese momento agradó al Señor, hermanos, le agrada hoy también. A Dios le agrada cuando pedimos sabiduría. A Dios le agrada. Exactamente lo que pasó con Salomón. Pedirle sabiduría a Dios implica ponernos en una postura de confianza y en una postura de dependencia de su gracia, de fe. Solo el humilde puede pedirle a Jesús salud y un corazón dispuesto a oír. Aunque Salomón solo pidió sabiduría, el Señor añadió, ¿qué? Añadió riqueza y añadió honor a su vida. Miren, hermanos, hay demasiada gente en el mundo que corre tras la riqueza y que corre tras el honor. Plagado el mundo de esas personas, ¿no? Lo vemos en todas partes, en todas las noticias. Gente que está a nuestro alrededor, gente de la ciudad, de todo lado, todo el mundo. Pero lo que tienen es riqueza y honor. Esta no es la que viene de la sabiduría de Cristo. Incluso si alguien llega a tener riquezas repentinamente, sin la sabiduría de Jesús para ministrarla, ¿saben qué es lo que sucede? Despilfarran su dinero, lo malgastan. Pero con la sabiduría divina, no solo tendrás bendición, sino que podrás aferrarte a las bendiciones de tu vida. Jesús hace que estés a salvo para obtener el buen fruto que perdurará por siempre, hermanos. Miren la diferencia de administrar una riqueza con sabiduría y administrar una riqueza sin sabiduría. Y volviendo al tema de Salomón, pues veamos qué hizo después que recibió la sabiduría, ¿no? La sabiduría de Dios. David, su padre, había instituido la adoración en el monte de Sión, mas no en Gabaón. Lo que quedaba del tabernáculo de Moisés en el monte Gabaón era meramente una estructura de forma religiosa con la lámpara, la mesa para el pan y el altar de incienso. Era una estructura únicamente que contenían cosas adentro. Pero faltaba la parte del mobiliario más importante del tabernáculo. ¿Y cuál era esa parte más importante? El arca de la alianza, que contenía la presencia de Dios. Eso no estaba en Gabaón. En Gabaón lo que había era una estructura religiosa.
El rey David tuvo una especial revelación del arca de la alianza y la había llevado de regreso a Jerusalén, poniéndola en el monte Sión. Vemos nosotros que por alguna razón Salomón estaba en la religión antes de recibir sabiduría. Estaba en la religión que se encontraba en Gabaón, mas no en Sión. Y aunque era sincero al buscar a Dios en el monte Gabaón, la presencia del Señor en realidad estaba en Jerusalén, en Sión. El tabernáculo de Moisés solo tenía forma, pero la sustancia de la presencia del Señor estaba en el arca de la alianza en Jerusalén. Ahora, apenas recibió sabiduría del Señor, lo primerito que hizo Salomón al despertar de su sueño fue ir a Jerusalén, donde se presentó ante el arca del pacto del Señor y ofreció holocaustos, ofreció sacrificios de comunión, luego ofreció un gran banquete para toda la corte. Miren lo que hizo Salomón. Hermanos, la sabiduría te hace valorar la presencia del Señor en tu vida. ¿Y cómo saber si alguien ha recibido sabiduría del Señor? Todos nos preguntamos, ¿no? ¿Y cómo yo sé si ya tengo la sabiduría? Pues lo primero que hará esa persona es valorar la presencia de Jesús. Si yo he valorado la presencia de Jesús, la he hecho mía y estoy viviéndola, tengo la sabiduría en mí y en cada uno de nosotros que hemos dado este paso. Lleno ya de sabiduría de Dios, Salomón dejó la estructura religiosa del tabernáculo de Moisés y fue a buscar la presencia del Señor en Jerusalén. Mire lo que hizo Salomón. Después de recibir sabiduría y un corazón dispuesto a oír la voz de Dios, valoró como un tesoro la presencia del Señor. Valoró como un tesoro la presencia del Señor. Hermano, del mismo modo, cuando recibes la sabiduría divina, quieres recibir más y más de la palabra de Dios y la presencia de Jesús, ¿o no? Claro, uno ya no se conforma con un día domingo, ¿no? Uno va hambriento a querer saber más, a querer conocer más. Ahí me doy cuenta que la sabiduría está funcionando en mi vida, pero no la mía, la sabiduría de Jesús, sabiduría de Dios viviendo ahora en mí. Ahora nos preguntamos, ¿qué tan importante era el arca de la alianza? El arca del pacto de la alianza, queridos hermanos, es la imagen de Jesús. Por eso era tan importante y es tan importante ahora. Esa es la imagen de Jesús. El arca de la alianza no es más que una sombra. Hoy tenemos la sustancia de la obra cumplida por Jesús en la cruz, donde la sangre del mismo Hijo de Dios, y no la sangre inferior de bueyes y de corderos, fue derramada para limpiar todos nuestros pecados, todas nuestras rebeliones, de una vez para siempre, no por un momento, no por un tiempo, no por hoy, no, de una vez y para siempre.
Pues hermanos, no es de extrañarse que en las batallas en las que los hijos de Israel apreciaban el valor del arca, siempre salían victoriosos. Miren lo que hace la presencia de Dios en nosotros, victoriosos. Eso es lo que dice, salimos victoriosos en medio de tanta batalla. La sabiduría de Dios está en tu vida, mi hermano querido. El hecho de que valores y aprecies la presencia de Jesús y lo que hizo por ti en la cruz es maravilloso. Eso es sabiduría. Y como esa auténtica arca de la alianza está ahora contigo todo el tiempo, ¿sabes qué es lo que sucede? No puedes sino triunfar y tener éxito y tener victoria ganada en cualquier batalla que se te presente ahora en este mundo. Asegurémonos de que esa sabiduría que nos fue dada sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Que estemos viviendo, que estemos manifestando, no solamente en conocimiento, sino ahora en vivir esa sabiduría que es Cristo en la vida de cada uno de sus hijos. Espero, hermanos queridos, que esa sabiduría siga abriendo nuestros ojos y nuestro oído para poder seguir entendiendo y amando la obra de Cristo y el beneficio que nos trae eso a todos nuestros hermanos, ¿no? Y nosotros como hijos. Gracias al Señor por esa sabiduría y ese regalo en la vida de cada uno de ustedes y de todos los que hemos aceptado venir a vivir verdad en medio de Cristo. Gracias, hermanos queridos, que el Señor les continúe bendiciendo hoy y siempre. Amén.